Estamos estudiando el tema la llenura del Espíritu Santo. Espero que sea de bendición para tu vida. Soy el pastor Manuel Puerto de la Iglesia Bíblica El Molino y espero que ustedes y yo podamos estudiar la palabra de Dios de tal forma que la Biblia nos enseñe. No tratemos de ir a la Biblia para ver si está de acuerdo con nuestras ideas. Tratemos de ir a la Biblia para corregir nuestras ideas. De tal forma que nuestras ideas bíblicas, teológicas, doctrinales y todas las prácticas de la iglesia estén sustentadas en la palabra de Dios, bajo una correcta interpretación bíblica. La llenura del Espíritu Santo es uno de los temas de los cuales se abusa mucho en algunas iglesias. Y se abusa porque se empieza a inventar algunas cosas y están fuera de la enseñanza de la Biblia. El texto clave de la llenura del Espíritu Santo es Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí se nos manda a buscar esa llenura del Espíritu Santo día tras día. La palabra de Dios nos da un mandamiento claro, preciso, concreto, dice, sed llenos del Espíritu. La palabra llenos aquí implica, mis amigos, permitir que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, de tal forma que el Espíritu Santo pueda producir en mí actitudes, pensamientos, comportamiento, emociones, sentimientos ajustados a la voluntad de Dios. En otras palabras, la llenura del Espíritu Santo está íntimamente relacionada con nuestro crecimiento espiritual. Hay en el Nuevo Testamento 11 citas que nos hablan de la llenura del Espíritu Santo. Y como nosotros podemos ver, 10 de estas citas se encuentran en el libro de Hechos y apenas una se encuentra en el libro de Efesios, Efesios 5:18, de las cuales nosotros ya estudiamos las primeras 3 de estas citas en el libro de Hechos. Hoy continuaremos con Hechos capítulo 6, versículo del 3 al 5. Yo quiero leer para ti lo que dice la palabra de Dios. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí había un problema, el primer problema que se presenta en la iglesia primitiva. La iglesia había crecido, lógicamente, el crecimiento de la iglesia trae más problemas. Entonces, ¿cuál fue el problema? Habían un grupo de viudas que eran de los griegos y estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Y entonces hubo una murmuración. Los griegos murmuraban contra los hebreos de que no les cuidaban a sus viudas. Entonces los apóstoles reunieron a toda la congregación y les dijeron, miren, nosotros tenemos una prioridad en nuestra vida. El Señor nos ha mandado a orar y alimentar el rebaño de Él a través de la predicación bíblica y sólida de la palabra. Por tanto, lo que ustedes tienen que hacer es buscar a 7 varones llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Por qué, me pregunto yo, para hacer un trabajo tan elemental como servir los platos en las mesas de las viudas, atender a las viudas en la distribución diaria de alimentos, se requería que fueran llenos del Espíritu Santo? Bueno, la verdad es que para servir al Señor necesitamos esa llenura del Espíritu Santo en lo que nosotros vamos a hacer.
La llenura del Espíritu Santo entonces nos habla de gente madura, de gente espiritual, de gente de buen testimonio, de gente que ha crecido en su vida espiritual. Lo que queremos señalar en este caso es que para servir al Señor es necesario la llenura del Espíritu Santo. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para servir en la iglesia. La pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros quiénes son las personas que son llenas del Espíritu Santo? Porque ellos se dieron cuenta. Mira lo que dice el versículo número 5. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabían ellos que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo? Por una sola cosa: su vida, su carácter, sus actitudes, su comportamiento, su testimonio. Ya no era como era antes o como había sido antes. Ahora, estos hombres eran diferentes. Ahora estos hombres tenían un comportamiento ejemplar. Por tanto, al ser llenos del Espíritu Santo, se les encargó que hicieran este trabajo. Yo creo que en la iglesia debemos de estar enfocándonos en maestros de escuela dominical, diáconos, ancianos, pastores, personas que sirven de ujieres, de consejeros y de cualquier otro ministerio. Deben ser llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, verso 55, tenemos la siguiente cita que nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Y esta cita hace referencia a Esteban, que fue uno de los 7 diáconos que fue electo. Este hombre estaba predicando con fuego la palabra de Dios. Y al estar predicando es capturado por los enemigos, los líderes judíos. ¿Y qué pasó? Lo juzgaron. Al final de este juicio, él es condenado injustamente por las autoridades judías. Lo toman, lo arrastran, lo llevan fuera de la ciudad y dice la palabra del Señor así. Leo Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dice que Esteban en ese momento estaba lleno del Espíritu Santo, tenía el control del Espíritu Santo en su vida en una situación crítica, muy difícil. ¿Y qué pasa? Dice que comienzan a lanzarle piedras para matarlo y al final Esteban muere. Pero ¿cuál fue el resultado de esta llenura del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios en Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedreaban. Mira, le estaban lanzando piedras, y no piedras pequeñas, rocas, piedras grandes, para matarlo. ¿Tú sabes lo doloroso que es morir lapidado? Pues así murió Esteban. Y dice, verso 59, y apedreaban a Esteban, mientras él, Esteban, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué quiere decir? Él murió. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la llenura del Espíritu Santo aquí en la vida de Esteban? Bueno, en primer lugar, perdón a aquellos que le estaban quitando su vida. Él pudo perdonar a aquellos que lo estaban matando. Pero la otra cosa fue tener valor para poder enfrentar la muerte. Ellos lo estaban matando y Esteban tomó valor y les dijo, Señor, recibe mi espíritu. Y luego, ¿qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado. Hay otra cita más y vamos a ir al capítulo 9 de Hechos, capítulo 9, verso 17. Hechos capítulo 9 nos narra la conversión de Saulo. Él quedó ciego. Llegó entonces Ananías y le dijo, Hechos 9:17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo,
el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Llega Ananías y le dice, Saulo, Dios quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo, y dice, y Dios me ha enviado para que tú recibas la vista. Y dice que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Ahí estaba, había llegado a esta ciudad, estaba ciego, se había convertido recientemente, y en ese momento Pablo recibe la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la llenura del Espíritu Santo sobre la vida del apóstol Pablo? En Hechos capítulo 9 dice, número 1, al momento le cayeron de los ojos como escamas y al instante recibió la vista. Primera cosa, la sanidad física de Pablo a través del poder del Espíritu Santo. Segundo, dice, versículo número 21. Voy a leer para ustedes lo que dice la palabra de Dios. Versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y fue bautizado. ¿Qué dice? Segundo paso o segunda cosa, fue obediente. ¿Qué fue la primera cosa que hizo Pablo? Se bautizó. 3 días de convertido. No 3 meses, ni 6 meses, ni al año. 3 días de convertido. ¿Cuál fue el primer resultado? Número 1, la sanidad física. Número 2, la obediencia. Y tercero, dice que él predicaba a Cristo. Dice el versículo 22, y Saulo mucho más se esforzaba y confundía a judíos y a Damasco, mostrándole que Jesús era el Cristo. ¿Cuál fue el tercer resultado? Un hombre fogoso por predicar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos entonces nosotros una cita más y vamos a ir a Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 11, versículo 24. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Bernabé. Miremos Hechos capítulo 11, por favor. Hay un avivamiento en la iglesia de Antioquía y los apóstoles quieren saber lo que está pasando y mandan allá a Bernabé. Y aquí, mira cómo dice Hechos 11:24, porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Dice la Biblia que Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Este hombre, lleno del Espíritu Santo, fue enviado a Antioquía a ver lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Antioquía. ¿Y qué pasó? Bueno, fue sencillo. Cuando este hombre llegó a Antioquía con la llenura del Espíritu Santo, comenzó a predicar la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, la palabra de Dios dice aquí, en Hechos 11:24, que al ser varón bueno, dice versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, exhortó a todos, les dio consuelo. La palabra exhortación aquí es consolación. Los consoló. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Para que de propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Les llamó a la iglesia a que fueran una iglesia de integridad, de santidad, de fidelidad a Dios. Pero no solamente eso, sino que dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, como resultado de la llenura del Espíritu Santo, la iglesia fue consolada. ¿Y qué pasó? Y a través de la palabra de Dios se predicó el Evangelio y una gran multitud creció. Como podemos ver, los resultados de la llenura del Espíritu Santo no son cosas extraordinarias, no son cosas fuera de la lógica, no son cosas que alteran lo que es el desarrollo normal de la vida, el culto, sino tiene que ver con la vida de la persona bajo el control del Espíritu. ¿De qué? De predicar la palabra, de perdonar, de valor para enfrentar la oposición y tantas otras cosas que nos dice el texto bíblico. No nos salgamos de lo que la Biblia nos enseña. Si nosotros podemos ver, la llenura del Espíritu Santo está relacionada íntimamente ¿con qué?
con servir, con perdonar, con predicar y con estos actos en los cuales Dios nos quiere usar. Busquemos la llenura del Espíritu Santo día a día, que Él tome control de nuestra vida y vivamos para la gloria de Dios.